Buenos días, hermanos. Bendiciones a cada uno. Nos gozamos en el Señor porque nos permite estar aquí gozándonos un sábado más, con vida, con salud, con tantas cosas buenas que el Señor nos puede brindar a cada uno de nosotros. Y cada uno de nosotros sabemos que en realidad merecedores no somos, pero la misericordia del Señor es tan grande que aun cuando muchas veces el hombre ignora de que hay un Dios, y aun cuando muchas veces nos olvidamos de todos sus favores, el Señor sigue allí, sigue dándonos a nosotros aún sin merecer. Cuando el hombre del mundo, cuando el hombre que no conoce a Dios, llegan a su vida bendiciones, llegan a su vida cosas que le alegran, muchas veces las atribuye a la suerte, muchas veces las atribuye a su conocimiento, a su capacidad, a su fortaleza física. Pero cuando a su vida llegan cosas negativas, cuando a su vida llegan situaciones adversas que muchas veces vienen a entristecer la vida del ser humano, el hombre que no conoce a Dios comienza a cuestionar por qué. El hombre que no conoce a Dios muchas veces busca un culpable, muchas veces busca saber la razón de por qué sucedieron estas cosas. Pero el hombre que ha alcanzado el conocimiento de Dios sabe que el Señor tiene un propósito en la vida de cada uno de nosotros cuando suceden cosas buenas y mucho más cuando suceden cosas que a nuestro parecer son malas. Porque muchas veces no entendemos, pero el Señor sí conoce y el Señor sí sabe qué es lo que tiene preparado para cada uno de nosotros. Por eso el día de hoy vengo a traerle este mensaje bajo el título porque es la voluntad de Dios. Dad gracias en todo. Porque así ha sido la voluntad del Señor. Debemos de aprender a ser agradecidos con Dios, a darle honra y gloria al Señor, porque el Señor ha sido bueno con nosotros, porque tenemos a nuestros hijos sanos, porque tenemos un hogar donde llegar, porque tenemos salud, porque hemos alcanzado una meta, porque nos hemos gozado en el beneficio que el Señor nos ha dado a nosotros, aún sabiendo que no éramos merecedores, como les dije antes, pero debemos de darle gloria a Dios también, porque cuando llegan situaciones adversas a nuestra vida, el Señor las permite para que muchas veces nosotros reconozcamos que hay un Dios, para que nosotros reconozcamos de que somos débiles, de que necesitamos de Él, de que Él es nuestro médico, de que Él es nuestro abogado, de que Él es nuestro fiador, de que Él es ese bastón, ese cayado que nos mantiene en pie a nosotros, porque solos no podemos. Porque el Señor nos dice en su palabra que Él tiene pensamiento para nosotros de gozo, de paz, de felicidad. Y el Señor quiere la salvación de todos, no solamente de los que hemos llegado ante los pies de Él arrepentido, sino de aquel que todavía no se ha decidido a buscarle a Él, sino de aquel que todavía no ha entendido de que el Señor tiene un propósito en su vida. Por eso, a pesar de todas las pruebas, a pesar de todas las dificultades, da gracias al Señor en todo momento. Darle gloria y honra, porque Él es el único que se lo merece. Dice su palabra que es nombre sobre todo nombre, único nombre dado a los hombres debajo del cielo, en el cual hay vida, hay gozo, hay paz, hay dicha. Todo lo bueno que puede conseguir el ser humano en Cristo Jesús lo puede alcanzar. El Señor tenga misericordia de cada uno de nosotros, como dijo el hermano en el himno, que no permita que se nos olvide a nosotros esto, que no permita el Señor que nosotros nos olvidemos de que un día le necesitamos a Él y que Él estuvo allí para darnos la mano y que Él estuvo allí para levantarnos
Y aun cuando no le conocíamos, el Señor acondicionó todo y aparejó el camino para que nosotros reconociéramos que sin Él nada podemos hacer. La palabra de Dios nos habla de un joven que fue traicionado por sus hermanos, que fue vendido, que fue llevado como esclavo a un país que no era el suyo. Pasó a la prisión. Pero el Señor le dio cosas buenas y quedó siendo príncipe de Egipto. ¿Eran cosas adversas? ¿Quién puede creer que tus propios hermanos te pueden vender? ¿Quién puede creer que a esa persona que tú le fuiste fiel, que tú le fuiste un siervo fiel, haya sido el mismo que te haya mandado a prisión? Si yo estoy haciendo todas las cosas bien, yo no me merezco esto, dice el hombre terrenal. Pero el hombre que pone su fe en el Señor sabe que si aún pasan cosas negativas en nuestra vida, esas cosas negativas pasan para que tú glorifiques el nombre de Dios, para que tú le brindes a aquel que no conoce esa oportunidad de conocer lo que el Señor a ti te ha brindado. Volvamos esas pruebas, volvamos esas dificultades, bendición, para que nosotros podamos gozarnos cuando el Señor diga: si en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo del Señor, glorifiquemos al Señor, porque muchas veces no nos agrada la metodología que utiliza el Señor. Muchas veces no nos agrada. Job, como estamos leyendo en el año bíblico, padeció mucho. Y el Señor permitió que el enemigo llegara donde él. Y perdió salud, perdió familia, perdió posesiones. Y aún ahí permaneció fiel. Aún ahí permaneció y sabía que tenía que esperar en aquel que todo lo podía. En aquel que muchas veces nosotros nos olvidamos, producto del dolor, producto de la tristeza, producto de la dificultad, nos olvidamos de glorificar el nombre de Él. Y que Él está ahí a nuestro lado, porque dice su palabra que aun cuando nosotros seamos infieles, el Señor permanece fiel. El Señor está esperando allí y Él nos dice a nosotros en su palabra: clama a mí, yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes, inimaginables, cosas maravillosas que el hombre no ha podido conocer. El Señor te las mostrará cuando tú decides arrodillarte, cuando tú decides inclinar tu rostro, cuando tú decides humillarte y reconocer que sin Él nada puede. El Señor a ti te bendice, el Señor te va a dar cosas a ti maravillosas. Y aún cuando el mundo te diga que las cosas no son así, glorifica el nombre del Señor, alábale, dile al Señor que Él es tu Dios, dile al Señor que tú esperas en Él, que tú reconoces que Él es Dios sobre dioses, que nadie puede hacer en tu vida lo que Él hace. Cuando llegaron ante Jesús y le dicen a Jesús que Lázaro estaba enfermo, nos dice su palabra que Él amaba a Marta, que Él amaba a María y que amaba a Lázaro. Si yo soy médico y a mí me llegan y me dicen que alguien a quien yo amo está enfermo y necesita de mí, y en mi mano está la salud de él, yo creo que todos nosotros corremos a socorrerle. Pero el Señor tenía un plan. El dador de la vida tenía un plan. Y el Señor demoró 2 días en llegar a donde Lázaro. Y cuando llegó a Judea y le dicen los que estaban con él, le dicen: Señor, vamos a ir para allá, hacia allá donde pensaban apedrearte y donde te quieren tomar preso. El Señor le dice: vamos para allá. Y llegó. Porque él decía, el Señor dijo, que la enfermedad de Lázaro no era una enfermedad de muerte, sino para que el nombre de Dios fuera glorificado. Y así llegó Jesús.
Y cuando llegó Jesús, Marta le cuestionó y le dijo: Señor, si hubieses llegado antes, mi hermano estuviera vivo. Y María le cuestionó. Pero el Señor le responde y les dice a ellas y nos dice a nosotros: ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? ¿No te he dicho que si confiares tú podrás ver cosas grandes y maravillosas? ¿No te lo he dicho? Cuando el Señor presenta en tu vida dificultades, cuando el Señor presenta en tu vida cosas que de repente tú piensas que no vas a poder llevar, el Señor te dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo, que es como ligero, liviano. Él te ayudará. Él te ayudará a caminar por ese camino donde muchos piensan que nadie podrá caminar. El Señor te dará la victoria y te permitirá caminar por ese sendero. Y de repente tú verás como el Señor me dio estas palabras. El Señor me dice: glorifica al Señor, glorifícale, porque dice el Señor: mira tu prueba como una bendición. Paciencia, que pronto el sol alumbrará. Y aun cuando no merecemos nada, el Señor en su gran misericordia sigue dándonos mucho a cada uno de nosotros. Hermanos, la voluntad del Señor es día a día con nosotros. Todo lo que sucede en la vida del ser humano lo rige el Señor. Y aún en la prueba, hermano mío, amigo que me escuchas, glorifica el nombre de Dios, porque Él sabe que para ti Él tiene muchas cosas buenas. El Señor te bendiga.